Bueno, empezamos orando. Dios, Padre Todopoderoso, venimos a vos, venimos todos juntos, tus hijos, a escucharte hablar. Nos sentamos delante de tu trono con confianza, porque por tu gracia podemos acercarnos sin ser consumidos, sin que el fuego de tu santidad nos consuma. Así que venimos agradecidos. Sabemos que tu palabra es vida, sabemos que tu palabra es poder para la salvación. Así que venimos a escuchar tu palabra y a saber más de vos. ¿Quién sos? ¿Cómo sos? ¿Qué haces? ¿Qué te agrada? Para que por tu espíritu podamos vivir de acuerdo a eso que te agrada. De acuerdo a tus principios, a tus normas, a tus leyes. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, a asimilar y a vivir, a practicar. Y todo para tu gloria siempre. Para que tu nombre sea exaltado. Amén. Bueno, seguimos entonces con los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Y vamos a ver nos quedan los atributos comunicables. Y vamos a ver lo que es justicia, la ira, la misericordia y la santidad de Dios. Y vamos a ver la justicia, así como vimos la infinitud en relación con el espacio, el tiempo, el poder, el conocimiento. Y vamos a ver la justicia, cómo se relaciona, vamos a ver la justicia y entenderla cómo se relaciona primero con la ira. Hoy vamos a ver entonces justicia e ira. Y leemos en el Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7:11 lo voy a leer primero en la PDT, que es la que estamos usando, pero después la voy a leer en la versión Valera, la versión Reina Valera, que es la que voy a usar para la exposición. Salmo 7:11. Él es un juez justo, siempre condena a los perversos. Él es un juez justo, siempre condena a los perversos. La Reina Valera dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces hoy vamos a ver justicia e ira. Y lo primero que dice este salmo es que Dios es juez. Dios es un juez. O el juez. Según el diccionario, un juez es una persona que tiene autoridad para juzgar y sentenciar y es responsable de la aplicación de leyes. Y según Wikipedia, que para los que no saben, Wikipedia es una enciclopedia virtual cuyo contenido es hecho o es escrito, es subido a la página por personas que tengan ese conocimiento. ¿Sí? En algunas cosas es confiable, en otras no tanto, pero en este caso la definición de juez de Wikipedia no sirve porque agrega información a lo que dice el diccionario. Dice Wikipedia que un juez es una persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, es decir, un acusado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. Entonces, teniendo en cuenta las dos definiciones del diccionario de la página de Wikipedia, tenemos que un juez es una persona que tiene autoridad, que aplica la ley, que decide el destino de las personas y lo hace teniendo en cuenta evidencias, pruebas. No lo hace
por lo que le parece, no lo hace por emociones, sino que se basa en hechos, en cosas concretas que se presentan delante suyo, delante del juez, y en base a eso es que él decide el destino de la persona, administra justicia, lo hace de acuerdo a las evidencias, no de acuerdo a lo que quiere, sino de acuerdo a lo que es. Y vemos a Dios actuando como juez en toda la Biblia, podríamos decir, pero por ejemplo en Génesis 3:16, cuando Adán y Eva pecan y Dios actúa como juez impartiendo justicia, porque ¿cuál fue la situación? Hubo una ley que Dios puso: no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esa es la ley. Él tenía la autoridad, por supuesto, él es el juez del universo, tiene la autoridad para aplicar la ley, y no solamente para aplicarla, sino para dictaminar cuál es la ley. Lo que hizo fue entonces, teniendo en cuenta las evidencias, ¿cuál fue? Que ellos desobedecieron ese mandamiento, quebrantaron esa ley. Entonces Dios miró que era evidente lo que estaba pasando, y en base a eso decidió el destino, en este caso, de toda la humanidad, que fue muerte espiritual, separación de Dios. En Éxodo 32 tenemos la situación del becerro de oro, los israelitas adorando, no todos los israelitas, sino una parte de ellos adorando al becerro de oro que le pidieron a Aarón que hiciera, y él lo hizo. Y vemos a ellos impartiendo justicia por medio de los levitas, porque cuando Moisés bajó, pidió que se levantaran contra aquellos que idolatraron al becerro, y los que se levantaron fueron los de la tribu de Leví. Ellos mataron, dice la Biblia, cada uno a su hermano, a su vecino, a su amigo, a su compañero. Eso quiere decir que mataron incluso a esas personas, no importa quién sea, todos aquellos que pecaron contra Dios, que quebrantaron la ley, recibieron justicia de parte de Dios por medio de los levitas. Y acá tenemos una justicia por dos, digamos. A uno lo juzgó para condenación, decidió su destino, que iba a ser muerte, y a los levitas los juzgó para bien, porque dijo Moisés que a partir de ese momento quedaban consagrados para el servicio en el templo del Señor. Dios ahí impartió justicia, a algunos los condenó y a otros los recompensó, de acuerdo a las evidencias, a lo que pasó ahí, no porque a él se le ocurrió. Y en Hechos, en capítulo 5, otra vez Dios actuando como juez. Tenemos la historia de Ananías y Zafira. Ellos estaban todos vendiendo sus propiedades para compartir el dinero con los más necesitados. Ananías y Zafira venden su propiedad y se quedan con una parte del dinero sin decirlo. Es decir, esto es lo que vendí, esto vendí, por esta plata vendí, tomá, te la doy. Y se habían quedado con una parte sin decirlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Inmediatamente actúa como un juez, impartiendo justicia de acuerdo a las evidencias, y mueren tanto Ananías como Zafira en ese momento. Entonces, claramente Dios mira lo que hacemos, lo que hace toda la humanidad, toda su creación, y de acuerdo a lo que hacen, si traspasan la ley, si quebrantan una ley, lo juzga. Por supuesto, ese juicio a veces se tarda porque Dios es paciente. Para nosotros se tarda, para Dios está en el tiempo justo, pero siempre Dios actúa como un juez del mundo. Él ve lo que hace y de acuerdo a lo que hacen las personas, juzga, actúa. Él tiene evidencia suficiente para condenar cuando él decide condenar. Entonces él es un juez, él es el juez, el que tiene toda la autoridad para dictar leyes, para aplicar las leyes, para aplicar incluso el castigo, decidiendo el destino de la persona que quebranta la ley, siempre teniendo en cuenta las evidencias. Y lo siguiente que dice el Salmo 7:11 es que no es cualquier juez, no es cualquier tipo de juez, porque estamos acostumbrados a los jueces terrenales que tienden a equivocarse, a veces por error y a veces a propósito, a veces pervierten el derecho y la justicia a propósito. Pero dice acá que Dios es un juez justo. Dios es justo.
Y para entender qué significa que Dios sea justo, tenemos que pensar entendiendo qué es la justicia. Una persona justa es aquella que actúa con justicia, actúa de acuerdo a la justicia. ¿Y qué es la justicia? La tenemos bastante bien definida en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 142, que dice, tu justicia es siempre correcta, tu enseñanza es la verdad. El 144 dice, tus requisitos son siempre justos, ayúdame a entenderlos para poder vivir. Y el 172 dice, ayúdame a responder a tus mandamientos y déjame expresar mi alegría porque todas tus leyes son justas. Claramente el salmista nos relaciona la justicia con sus mandamientos. Justicia es igual a la ley de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios es sinónimo de justicia. Y la palabra de Dios es Dios mismo expresado en palabras. De hecho, Jesús es el verbo de Dios. Así que la justicia es inherente, es intrínseca a Dios, está inmanente dentro de Él. La justicia es Él. Él es, así como la fuente de luz, la fuente de vida, la fuente de bondad, es el origen y la fuente de la justicia. Él es el estándar de justicia de todo el universo. Y lo expresa mediante sus mandamientos, mediante sus leyes. Entonces, alguien justo es alguien que se apega a la ley de Dios. Y Dios es perfectamente justo porque la ley es suya y obviamente se va a mover de acuerdo a su propia ley porque es su propia naturaleza. Entonces Dios es naturalmente justo. Uno no dice que Dios es justo porque hace tal cosa, sino que Dios hace tal cosa y es justo. Uno no juzga a Dios de acuerdo a lo que hace para determinarse justo, sino que Él simplemente es justo y todo lo que hace, lo hace con justicia. Todo lo que hace y dice es perfectamente justo. Y esta idea de que la justicia es intrínseca, es inmanente, es interior a Dios, que es parte de Él, que es parte de su naturaleza, la tenemos en varias partes de la Biblia, como por ejemplo en Éxodo 34, versículos 5 al 7, cuando Moisés le pide ver su gloria y Dios pasa delante de Moisés diciendo lo siguiente, Deuteronomio 34, versículos 5 al 7. No, perdón, Éxodo 34, versículos 5 al 7. El Señor bajó en la nube, se quedó ahí con él y pronunció su nombre. Su nombre. El Señor pasó frente a él y le dijo, el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad, muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y nietos hasta tercera y cuarta generación por los pecados de sus padres. Dice acá, en esta versión, no se olvida de castigar a los culpables. La Reina Valera dice, no tendrá por inocente al culpable. Es decir, cuando Él expresa su gloria y habla de sí mismo, en esa descripción que Él hace de sí mismo está la justicia. Dios no toma por inocente al culpable. El que traspasa la ley es culpable y Dios no va a dejar de castigar a ese que es culpable. Tenemos la otra parte de la justicia que la vamos a ver la semana que viene, también en esta descripción, pero acá tenemos entonces Dios no toma por inocente al culpable porque es parte de su naturaleza. ¿Quién es Él? Salmo 45, versículo 6.
Dice, tu reino, oh Dios, seguirá por siempre, gobiernas tu reino con justicia. El 89, Salmo 89, 14, dice, tu reino está construido sobre la verdad y la justicia, el fiel amor y la lealtad marchan delante de ti. Y el 97, 2, dice lo mismo, nubes espesas y oscuras lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su reino. Es tan importante la justicia para él que su trono, su gobierno está asentado sobre el derecho y la justicia. Si Dios no fuese justo, Él no podría reinar, Él no podría ser el rey del universo, porque esa es la base de su reino. Él gobierna con justicia, Él gobierna con su naturaleza justa. Y en este caso sí, Deuteronomio 32, 4, dice así, Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Él es la roca, sus obras son perfectas, Él es perfecto, Él es naturalmente justo, por lo tanto, todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace es justo. Todo lo que sale, todo lo que emana de Dios es justicia perfecta. Porque es quien es Él. Él es juez y Él es un juez justo, es parte de su naturaleza. Él no puede, lo vimos la semana pasada, no puede negarse a sí mismo, por lo tanto no puede actuar de forma injusta. Entonces sabemos que Dios es el estándar de justicia. Si uno quiere ser justo, como Él es justo, debe entonces adecuarse a sus mandamientos. Debe cumplir absolutamente todas las leyes de Dios, porque ese es el estándar. Cualquiera que esté por debajo de la línea del estándar de Dios, que es la justicia perfecta, no puede ser considerado justo, porque tiene una mancha en su justicia. Dios no tiene manchas en su justicia, Él está por encima de todo, y cualquiera que no llegue, no alcance esa línea, esa vara que Dios pone de justicia, no puede ser considerado justo. Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice que aquel que cumple toda la ley, pero falta o falla o peca en algún punto de la ley, se hace culpable de toda la ley. Eso es exactamente lo que vengo diciendo. Dios es el estándar de justicia. Cualquiera que quebrante una ley, por mínima que sea, ya no alcanza ese estándar, no puede ser justo, por lo tanto, merece, como todo aquel que quebranta la ley, merece ser acusado y merece ser condenado. Una persona en la vida diaria que puede llegar a vivir, hay seguramente muchas personas así que viven contentos, con una sonrisa, ayudando a la gente, sacrificándose a sí mismo incluso por el bien de los demás, reconocido por ese carácter. Si en algún momento de su vida, por alguna razón, se enoja con una persona, a tal punto que llega a odiar a esa persona y a decir la frase tan conocida que dice, para mí está muerto, y después continúa su vida como si nada, esa persona que parece tan buena, que actúa con tanta bondad, con tanto sacrificio por los demás, dice el Señor que si odias a tu prójimo, ya lo estás matando en tu corazón. Por lo tanto, quebrantó la ley de Dios, es culpable. Y tiene que ser condenado por quebrantar esa ley. Pasa en la vida misma también. Uno puede vivir sin
vivir sin quebrantar ninguna ley. Seguir la Constitución, seguir las leyes provinciales, seguir las leyes municipales, las leyes de tránsito, hacer todo de forma perfecta. Pero el día que delinque una persona, eso va a su prontuario, va a su historial, queda una mancha en su vida y ya no es limpio, ya no es una persona limpia. Bueno, con Dios pasa lo mismo, quebrantás una ley y ya no sos limpio delante de Dios, ya estás manchado y por lo tanto mereces condena. Acá las condenas en la vida real tienen límites que dependen obviamente del contexto. Con Dios también tiene un límite, bueno, no, en realidad no tiene un límite porque el contexto es otro. Dios es infinito y eterno, sus condenas son infinitas y eternas. Su justicia es infinita y eterna, por lo tanto, la retribución, el pago por delinquir contra Dios, contra su justicia, también es infinito y eterno. Estamos ya hablando del infierno. Cualquiera que peca, que comete el más mínimo pecado contra la ley de Dios, merece una condena eterna por parte del juez. Ezequiel 18:24 tiene esta idea y dice que si el justo se aparta de su camino y comienza a practicar el pecado, todas sus justicias del pasado que hizo no se le van a tener en cuenta. Porque si quebrantás una ley de Dios, sos culpable de quebrantar toda la ley. Porque estás quebrantando la ley de Dios y no alcanzás el estándar de justicia. No podés ser considerado justo como Él es justo. Los fariseos eran llamados sepulcros por Jesús, sepulcros blanqueados, porque por fuera parecían justos, parecían santos, se indignaban contra aquellos que pecaban contra la ley, pero por dentro estaban llenos de maldad, llenos de homicidios, llenos de odio, llenos de perversión. Hay muchas personas así que parecen buenas, pero por dentro la ley de Dios está siendo mancillada día y noche, y esas personas merecen condenación. Nosotros somos parte de esas personas que merecemos condenación, porque Dios no hace acepción de personas. Primera de Pedro 1:17, Deuteronomio 10:7, Dios no hace acepción de personas. No importa quién sea el que peca. Alto, bajo, gordo, flaco, fuerte, débil, inteligente o carente de estudios o inteligencia, no importa, cualquiera que peca, cualquiera que quebranta la ley de Dios merece condenación. Y como Él es justo, por supuesto, lo dije antes, tiene en cuenta las evidencias. Él paga a cada uno según sus obras. A cada uno le va a dar su justa retribución por sus obras. Y nadie va a recibir ni más ni menos de lo que merece, y nadie va a ser castigado por los pecados de otro, como dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El padre no va a morir por el pecado del hijo, y el hijo no va a morir por el pecado del padre. Cada uno es responsable completamente de sus propios actos, y Dios le va a dar lo que merece, ni más ni menos, porque Él es justo. Él actúa con justicia, con perfecta justicia. Así que Él es un juez, Él es el juez, y no cualquier juez, sino el juez del universo, y es un juez justo, que siempre actúa con justicia perfecta. El estándar de justicia es Él, su palabra, sus mandamientos. Cualquiera que no alcance ese estándar no puede ser considerado justo, no puede ser declarado inocente por el juez, va a ser declarado culpable. Y continúa el versículo diciendo que está airado contra los impíos. Otras versiones dicen perversos, otras versiones dicen malvados. Dios está airado. Entonces este versículo relaciona directamente la justicia de Dios con la ira de Dios. Y dice el teólogo Arthur Pink, que lo cité la semana pasada, la ira de Dios
es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Como Él es naturalmente justo y ama la justicia y la verdad, debe naturalmente aborrecer toda injusticia y toda maldad. La ira es una respuesta natural, coherente, consistente con su propia naturaleza santa y justa ante la injusticia, ante el pecado, ante el mal, ante todo lo que no alcanza su estándar de justicia. Algunas personas, incluso llamados cristianos, no se sienten muy cómodos con la ira de Dios, la ven como una mancha en Dios, porque tienen en cuenta no la ira santa, sino la ira del hombre. Un hombre cuando se enoja se descontrola, un hombre cuando se enoja puede ser peligroso, un hombre cuando se descontrola, cuando se enoja, puede actuar de maneras impensables. Entonces piensan, no, Dios no puede ser irascible, no se puede enojar, porque si no estaría actuando con injusticia, estaría actuando como si fuese de manera descontrolada. Pero esas personas no conocen a Dios y se inventan un Dios que los haga sentir más cómodos, un Dios que no se enoja, un Dios que no tiene desprecio por el pecado ni por el mal. Pero si vamos a Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 1 mismo, al principio, en el versículo 2 dice: el Señor es celoso y vengador. El Señor es vengador, pues no hay ira mayor que la suya. El Señor se venga de los que se ponen en contra suya y se enfurece contra sus enemigos. Y más adelante dice: el Señor no dejará sin castigo al culpable. Él es celoso y vengador, y repite, es vengador. No hay ira mayor que la suya. Él se venga contra los que se ponen en su contra y se enfurece contra sus enemigos. Es parte de su naturaleza. Cualquiera que se oponga a sus leyes se constatan como sus enemigos, se constituyen como sus enemigos. Por lo tanto, Dios se aira contra ellos y actúa en base a esa ira santa y justa. Y Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 2 veces la palabra injusticia relacionada con la ira de Dios. Todo aquel que es injusto y que actúa con injusticia provoca la ira justa y santa de Dios. Es una respuesta natural. Él es justo, Él es santo. Todo lo que se oponga a Él provoca la ira de Dios. Como Dios ama la verdad, la justicia, la pureza, la perfección misma, Él no puede de ninguna manera pasar por alto, como si nada, la injusticia, la maldad y el pecado. Una persona que dice odiar quizás los insultos, puede haber personas que digan odio los insultos, ¿no? Odio que la gente insulte, me pone mal, me altera. Y esa persona se encuentra en un contexto donde hay gente insultando, o de repente escucha un insulto que alguien está enojado. Si esa persona no reacciona de ninguna manera, no se le mueve un pelo ante el insulto que escuchó, sea que si lo hicieron a ella u otra persona, la afirmación que hizo antes es mentira. Lo que te molesta no puede no tener demostración en tu reacción, no te puede no provocar. Si algo no te gusta, no podés, es imposible que no reacciones, que no haya una reacción de parte tuya, de tu cuerpo, hacia eso que te desagrada, hacia eso que supuestamente odias. Bueno, es imposible que Dios no reaccione frente a eso que odia, que es el mal y la injusticia. De hecho, no existe el amor
si no hay también demostración de aborrecimiento por lo que se opone a eso que vos amás. Como Dios ama la justicia, odia la injusticia, y como odia la injusticia, lo demuestra con su ira. Y hay dos palabras en el Nuevo Testamento, en griego, que se refieren a la ira, o que se traducen como ira. Una es thumos, la otra es orge. La primera tiene que ver con una reacción violenta, y la segunda tiene que ver con algo que va llenando o va colmando un nivel, como que se va potenciando con el tiempo. La primera nos hace pensar en la ira de Dios como algo peligroso, y la segunda nos hace pensar en la ira de Dios como algo que Él mismo controla. La ira de Dios es potente, es impetuosa, es temible, pero Él limita sus atributos, en este caso la ira, y lo controla para dar a cada uno, en cada momento, según a Él le parece, el pago por sus transgresiones. Su ira es potente y temible, pero también su ira es controlada por Él mismo. Apocalipsis 19:15 junta estos dos términos y habla de que el caballo, habla del caballo blanco, que es el Señor, que tiene una espada que sale de su boca y viene a pisar el lagar de las uvas. El lagar es el mundo, las uvas son los impíos, con todo el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Furor es thumos, potencia, poder, impetuosidad de la ira, y el otro, ira, es esa ira controlada o pensada o premeditada de Dios. Y vemos que la ira de Dios es dirigida consistentemente contra aquellos que no siguen sus mandatos. Deuteronomio, en el capítulo 1, versículos 34 y 37, leemos: cuando el Señor escuchó lo que ustedes dijeron, se enojó y prometió. ¿Qué es lo que escuchó? Las quejas de los israelitas cuando Dios los sacó de Egipto al desierto. Cuando Dios escuchó lo que ustedes dijeron, se enojó y prometió: nadie de esta generación perversa verá la tierra buena que yo les prometí a sus antepasados. Solo Caleb, el hijo de Jefone, lo verá. Y en el versículo 37 dice: el Señor se enojó incluso conmigo por causa de ustedes y me dijo: ni siquiera tú entrarás allá. Las quejas de parte de los israelitas demostraron que no confiaban en Dios, demostraron que no escucharon a Dios, por lo tanto transgredieron la ley de Dios y Dios se enojó. Incluso Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca para que saliera agua en lugar de hablarle como Dios le había dicho, y Dios se enojó con él. Josué capítulo 7 versículo 1 dice: pero los israelitas no obedecieron la orden con respecto a lo que tenía que quedar solo para el Señor o ser destruido como ofrenda. Un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdí y bisnieto de Sara, tomó algunas de las cosas de lo que estaba consagrado a la destrucción. Eso hizo que el Señor se pusiera furioso con los israelitas. Tenemos el famoso pecado de Acán después de la toma de Jericó, que agarró de lo que no tenía que agarrar para quedárselo él. Y eso hizo que Dios se pusiera furioso con los israelitas. Todo el tiempo muestra en la Biblia que Dios se aira cuando las personas transgreden la ley suya, cuando las personas desobedecen lo que Él manda. Y Jueces capítulo 2, versículo 20,
Así que el Señor se enfureció contra Israel y dijo: este pueblo ha roto el pacto que yo hice con sus antepasados, ellos no me han hecho caso. Otra vez se enfureció Dios contra Israel. ¿Por qué? Porque rompieron el pacto. ¿Por qué? Porque no hicieron caso. Claramente, la ira de Dios es una respuesta contra la desobediencia. Es una respuesta justa, una respuesta evidente, una respuesta obvia contra aquello que Dios odia. Entonces Dios es juez justo y está irado contra el impío, porque el impío quebranta su ley. Y termina diciendo: todos los días. Todos los días Dios está irado contra el impío. Dice Albert Barnes, un teólogo que vivió en el siglo XIX, no es una emoción repentina, hablando de la ira, no es una emoción repentina que pronto será sucedida por un sentimiento diferente. El atributo constante y uniforme de su naturaleza inmutable se opone siempre a los impíos, a todas las formas de pecado. El tiempo no hará ningún cambio a este respecto. No importa cuánto tiempo pase, si el impío continúa siendo impío y pecando y quebrantando la ley de Dios, la ira de Dios continuará de la misma manera sobre su cabeza. De hecho, Juan capítulo 3, versículo 36 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no dice va a estar, no dice estuvo, sino que está ahora mismo, en este momento. Todo aquel que no tenga al Hijo, todo aquel que no crea en Jesucristo, tiene la ira de Dios sobre él. Y hoy, y lo tuvo ayer, y lo va a tener mañana, y lo va a tener todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay ningún cambio, porque Dios es inmutable, su ira es inmutable, su justicia es inmutable. Romanos 1:18 dice entonces que Dios revela desde el cielo su ira. ¿Cómo la revela? Versículos 34 al 31 del propio capítulo 1 de Romanos, dice básicamente dejando que las personas pequen, dejando que ellos mismos hagan lo que quieran hacer. Dice Dios los entrega a actos lujuriosos, a pensamientos vanos. Dios los deja actuar de acuerdo a lo que ellos quieran hacer. ¿Y qué es eso? Bueno, van a tener consecuencias por sus pecados día a día. La ira de Dios va a estar sobre ellos, presionándolos todos los días, y al final, en el día del juicio, Dios va a tener suficientes evidencias para presentarles a los condenados, a los acusados, a los imputados, para condenarlos. Esto hiciste durante toda tu vida, no tienes excusa, culpable. Y esto sucede con aquellos que no tienen a Cristo. Entonces, todos los días la ira de Dios está sobre el impío, sobre el perverso, sobre el malvado, sobre el incrédulo, sobre aquel que no tiene a Cristo todos los días. Y la Biblia habla, sobre todo Sofonías, de un día que se llama el día de la ira. El día de la ira. ¿Qué es ese? El día del juicio final, el día en el que Dios va a descargar toda su ira sobre aquellos que hasta ese entonces resultaron ser sus enemigos. Romanos capítulo 2, versículo 5, continuando la idea de que la ira de Dios está todos los días sobre el pecador, dice, y lo voy a leer aunque lo recuerdo, pero lo quiero leer en esta versión, Romanos 2:25, Romanos 2:5, eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia.
el incrédulo acumula ira para el día de la ira. Y no es que la ira de Dios se vaya haciendo cada vez más grande sobre él, sino que, como dije antes, va acumulando evidencias para ese día final, para ese día del juicio. Si no estás en Cristo, si no tenés a Cristo, si no te arrepentiste de tus pecados y confiaste en el Hijo que tiene la vida, estás acumulando ira todos los días. Un poco más, y un poco más, y un poco más, y esa es la palabra orgue, eso que se va acumulando, que se va potenciando con el tiempo hasta que finalmente en el día del juicio final toda la ira de Dios sin infinita va a caer sobre vos. Estás acumulando ira para el día de la ira. Y de ese día habla entonces el profeta Sofonías en el capítulo 1, desde el versículo 14. Nos describe cómo va a ser ese día. El gran día del Señor está cerca, viene rápidamente. El día del Señor se escucharán ruidos horribles, gritos de guerra. Ese será un día lleno de ira, dificultades y angustia, día de ruina, destrucción y oscuridad, día de nubes espesas y oscuras en el que sonarán trompetas y gritos de batalla contra todas las ciudades fortificadas y sus torres de defensa. Le haré la vida tan difícil a esa gente que caerán por todos lados como ciegos. Ellos pecaron contra el Señor, por eso se derramará su sangre y ésta cubrirá el suelo como polvo. Sus cuerpos quedarán regados por el piso como excrementos de animal. No podrán salvarse ni siquiera con todo su dinero. El día en el que el Señor muestre su furia, el fuego de su ira quemará toda la tierra. Sí, Él destruirá por completo a todos los habitantes de este lugar. Y no hay escapatoria. No hay escapatoria de ese día. Si no confías en Cristo, si no tenés la vida del Hijo, ese día va a llegar cuando menos lo esperes y Dios va a descargar su ira sobre vos y todos los pecadores. Nadie se va a poder salvar, ni siquiera con todo su dinero, no importa cuánto poder tengas en este mundo. Si no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre vos y va a caer con todo su poder en el día del juicio final. La única manera de escaparse es, como lo dije recién, confiando en el Hijo de Dios. Él en la cruz recibió sobre sí mismo toda la ira justa de Dios por los pecados cometidos por aquellos que creen en Él. Si crees en Él, la ira de Dios ya no está sobre vos, sino sobre Cristo. Si crees en Él, la condena por tus pecados ya no cae sobre vos, sino que cayó sobre Cristo. Él fue condenado como si hubiese pecado, no habiendo pecado, tomando nuestro lugar en ese día del juicio final. La destrucción que debería caer sobre todos los que creen en Él no cae sobre nosotros ni sobre ellos, sino sobre Cristo. Él es la única escapatoria y el único lugar y la única persona en la que nos podemos refugiar de ese día. La palabra que por Jesucristo seremos salvos del día de la ira. Así que Dios es un juez que determina tu destino y lo hace con justicia. Va a tener evidencias en ese día y no vas a poder decir nada. Y la ira de Dios está sobre vos todos los días por tus pecados. Si querés escapar de ese día final, ese día de la ira, ese día de sufrimiento, de destrucción, solamente tenés que arrepentirte de tu maldad, de tu quebrantamiento de la ley y confiar en aquel que cumplió toda la ley, en Jesucristo, como aquel que te puede salvar del día de la ira. Oramos y damos gracias, Padre. Sabemos entonces que vos sos perfectamente justo, que la justicia es tu naturaleza misma y que si no somos como vos,
no podemos estar donde vos estás, que es en el cielo. Pero por tu Hijo, por la justicia perfecta de tu Hijo que cumplió toda tu ley sin faltar a ni una sola, y por la fe que pusiste en nosotros, en tu Hijo, somos tomados como justos aunque no lo seamos. Y fue tratado como impío para que nosotros fuésemos tratados como santos, como justos. No podemos entonces más que estar agradecidos porque tu ira no está sobre nosotros, porque descargaste tu ira sobre tu Hijo para salvarnos a nosotros. Tu ira santa y justa, porque quebrantamos tu ley. Que muchas personas puedan entender esto para que escapen de ese día del juicio final, de ese día de la ira, y sus almas no sean torturadas en el infierno, castigadas, condenadas eternamente. Y tu nombre otra vez sea glorificado y tu Hijo Jesucristo nuestro Señor sea exaltado sobre todas las cosas. Así sea para siempre. Amén.